Sabiduría 6, versículo 22. Porque ¿qué es la sabiduría y cuál es su origen? Yo lo voy a anunciar sin ocultarles sus misterios. Me remontaré hasta sus orígenes más remotos, pondré al descubierto su conocimiento y no me apartaré de la verdad. La historia de Amalek comienza en el tiempo del Éxodo, 1400 años antes del Mesías. En los libros del Éxodo y Crónicas describe cómo los israelitas mandaron un mensajero a la tierra de Edom, probablemente un cineo, para pedir permiso para cruzar la tierra de Edom y llegar a la tierra de Israel. Del desierto de Chur. Refidim, el monte Horeb, la montaña de Sinaí, el desierto de Sinaí se encuentran en el noroeste de Arabia Saudita. Refidim siendo la entrada a Horeb y el monte de Sinaí. En Éxodo 17, versículo 8 describe cómo los amalequitas tuvieron el descaro de bajar de la tierra de Edom hacia la montaña de Horeb en Refidim para pelear contra los israelitas. Y cómo Josué juntó los mejores soldados para pelear con el adversario más peligroso que es y sigue siendo Amalek. Tan peligrosos eran los amalequitas que Moisés se tuvo que subir a un cerro y rezar con las manos arriba con el bastón de Dios. Y cuando bajaba sus manos prevalecía Amalek, y cuando las volvía a subir prevalecía Israel. Lo cual nos demuestra lo peligroso que es y sigue siendo Amalek, y no cualquier soldado puede pelear contra Amalek. Al último prevaleció Josué y le ganaron a los soldados que mandó Amalek a pelear con los israelitas en Refidim. La tierra de Edom, donde tenían que cruzar los israelitas para llegar a la tierra de Israel, estaba directamente arriba o al norte de donde estaban situados en el desierto de Sinaí, que está localizado en el noroeste de Arabia Saudita. Si el monte de Sinaí estuviera en la península de Sinaí en Egipto, no tendrían que cruzar por la tierra de Edom, sino por la tierra de los filisteos. Los filisteos eran descendientes de Mizraim, quienes son los egipcios. De ahí los israelitas le sacaron la vuelta a Edom por el lado oriente, hasta que llegaron a la tierra de los amorreos, entre la tierra de Amón y la tierra de Moab, o los chinos y japoneses. Después de quitarle las llanuras de Moab a los amorreos, recibieron las bendiciones en el cerro de Gerizim y las maldiciones en el cerro de Ebal. Las acústicas entre estos dos cerros están diseñadas para que un cerro oiga lo que diga el otro cerro. Desde el año 1400 AC hasta el año 1350 AC, Israel no tuvo ningún adversario. El libro de Judith, que fue escrito probablemente en el tiempo que reinaban los griegos, es una parábola que describe un incidente cuando los asirios atacaron la tierra de Israel, pero no pudieron conquistar porque los israelitas estaban bajo bendiciones. Este incidente también aparece en la historia como el reino de Asurbalit de los asirios intentó atacar la tierra de Israel, pero no pudo conquistar porque se encontró con una tribu llamada los Abiru o Apiru, que muchos dicen que son los israelitas. Desde el año 1200 a.C. hasta el año 920 en el reino de Salomón, más o menos, fue la época de oro de los israelitas. Durante esta misma época también existían héroes como Aquiles de Troya, de la civilización micénica, y los espartanos, que fueron israelitas que se salieron de Israel durante la época de oro y posiblemente antes, cuando vivían en Egipto y se salieron de su esclavitud en Egipto.
lo cual es muy posible porque los habitantes originales de la área de Grecia se habían ido de esa área por una catástrofe natural que pasó más o menos en los años 1800 antes de Cristo. Los habitantes originales de Europa eran los descendientes de Jafet, y en la isla de Creta estaba la civilización minoica o los minoicos. En esta isla de Creta existió la famosa Atlántida, de la cual el filósofo edomita Platón escribía. La famosa Atlántida y la civilización minoica se destrozó tras un evento natural en la que el volcán donde estaba situada Atlántida hizo una erupción y destruyó la civilización minoica. Esta erupción fue tan grande que probablemente causó la sequía que hubo en los tiempos de Abraham, la cual causó que él se fuera de la tierra Mesopotamia a la tierra de los cananeos. Y también las sequías que existieron en las tierras de los cananeos y Egipto durante los tiempos que los israelitas vivían en Egipto. A causa de que José era el canciller segundo en poder detrás de Faraón, los israelitas en los primeros tiempos que vivieron en Egipto no estaban en esclavitud pesada hasta los últimos 100 años, y es posible que durante este tiempo se hayan expandido hacia la área del mar Egeo y crearon la civilización espartana y micénica. Los descendientes de Jafet, tras la destrucción de la civilización minoica, se fueron moviendo hasta el oriente, primero hasta hacia el Medio Oriente, donde formaron la civilización Mitanni y el imperio de los Medos en los tiempos de los asirios, y se fueron moviendo de ahí hacia la área que hoy día es Irán y la India hasta dar a las islas polinesias. En el libro de Isaías 40, versículo 15, dice que las otras naciones que no son de Israel, que no valen ni una gota de agua, y queda muy en claro que los que vivían en las islas, que son los descendientes de Jafet, que en un tiempo vivían en las islas del mar Egeo y hoy en día viven en las islas polinesias, que son muy poca cosa. Lo que me lleva a uno de los temas de hoy, que es la isla de Kitim, o la palabra Kitim. Kitim era un nieto de Jafet, y en los tiempos antiguos se refería a Kitim como la isla de Chipre o la costa oriental de la isla de Chipre. La razón por la que cubro la historia del mar Egeo y la área de Grecia es porque los amalequitas fueron a conquistar esa área en el futuro. Y también porque en esa área hubo guerras en el futuro entre los israelitas que ya vivían en esa área, como los espartanos, y los amalequitas, que cumple la profecía del libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 16, donde dice que habrá guerra entre Yahweh y los amalequitas de generación en generación. En los años 1400 AC, después de llegar a la área de Israel, los israelitas destrozaron a todos sus enemigos, y los chinos o moabitas contrataron a un brujo llamado Balaam para que le diera maldiciones a Israel. En el libro de Números, capítulo 24, se describe como Balaam no pudo darle maldiciones a los israelitas, sin embargo sí le dio maldición a los moabitas y a los amalequitas y a los cineos. Así dice la maldición de Balaam hacia Amalek. Números 24, versículo 20. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de las gentes, mas tu postrimería perecerá para siempre. La maldición de Amalek no termina ahí, sino sigue hasta el versículo 24. Y viendo al cineo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación,
pon en la peña tu nido. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver el cineo con los amalecitas? Pues de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6, el cineo vivía entre los amalecitas, en la tierra de Edom, que es la tierra de las peñas. Y sigue la parábola contra los amalecitas y los cineos que vivían entre los amalecitas. Números 24, versículo 22. Y el cineo será echado cuando Asur te llevará cautivo. Esta profecía de Balaam se cumplió cuando los asirios conquistaron al reino norteño o las tribus indígenas o latinos y se los llevaron a la tierra de Asiria, Nínive, y trajeron gentes de diferentes lugares, incluyendo una ciudad que se llamaba Amat, que es de donde descienden los cineos, de acuerdo al primer libro de Crónicas, segundo capítulo, versículo 55. Amat es una ciudad en Siria. El cineo es de Siria y unos se movieron a las áreas de Amalek, en la tierra de Edom, y en la tierra de Madián, en Arabia Saudita, que es de donde sale el dicho o la ley de Deuteronomio 23, que no aborrecerás un edomita, que en realidad la palabra ahí no era edomita, sino un descendiente de Amat o de Siria, o un cineo que vivía en la área de Edom, que probablemente eran los amigos de Job, que tenía amigos en la tierra de Edom, pero no eran edomitas, sino eran cineos descendientes de Siria. Y siguiendo con la parábola contra Amalek de parte de Balaam, Números 24, versículo 23, todavía tomó su parábola y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciera Yahweh estas cosas? Y vendrán navíos de la costa de Kitim o Chipre y afligirán a Asur o la tierra de los asirios, que después fue la tierra de los persas, y también a Eber o la tierra de Israel. Masel o Amalek también perecerá para siempre. La profecía de Números 24, versículo 24, de los navíos saliendo de la tierra de Kitim o Chipre a afligir a Sur y Eber se cumplió cuando Alejandro Magno, hijo de Filipo el Macedonio, invadió al imperio persa a través de la isla de Kitim, de acuerdo al primer libro de Macabeos. Más adelante les voy a dar la historia de cómo los atenienses y los espartanos tenían historia de invadir al imperio persa a través de la isla de Kitim o Chipre. Y el primero fue un espartano o un israelita llamado General Pausanias, que invadió a Chipre en el año 478 AC. Otra clave que Balaam está maldiciendo a Amalek y bendiciendo a Israel es en el libro de Números 24, versículo 7, donde dice que los israelitas serán mejor que el rey Agag, que es donde descienden los macedonios y los falsos judíos de hoy. De acuerdo al libro de Esther, Amán era un agageo, amalequita, descendiente de Macedonia, que tenía bastante poder político, era un canciller para el rey, y solo el rey Asuero tenía más poder que Amán. Amán era tan malvado que tenía planeado exterminar a los judíos y también tenía planeado derrotar al rey persa. Y ahora del tiempo de la maldición de Balaam, 1400 AC, a unos 400 años después, en el año 1000 AC, cuando el rey Saúl fue ordenado por el Altísimo a exterminar a los amalequitas, en el libro de Primero de Samuel, capítulo 15, por haber atacado a los israelitas durante el tiempo del Éxodo, y no mató al rey Agag, que es de donde descienden los macedonios, los atenienses y Alejandro Magno. La época de oro de Israel fue más o menos del año 1200 AC hasta la cima, que fue el reino de Salomón, que terminó más o menos en el año 930
930-920 AC, en la cual hubo héroes como Aquiles y Sansón. Y después de la muerte del rey Salomón se dividió Israel en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte siendo los indígenas y latinos hoy en día, y el reino del sur siendo los morenos, el continente americano, el reino de Judá. Durante la época de oro de los israelitas, el único otro poder mundial que existía eran los asirios, y durante la época de oro de los israelitas, los asirios decayeron en una época llamada el Imperio Medio Asirio, o los tiempos oscuros de los asirios, donde no tuvieron ningún tipo de movimiento. Poco después de la muerte del rey Salomón y la división de los israelitas, el Imperio Asirio empieza un renacimiento bajo el Imperio Neo-Asirio, bajo el rey Adad Nirari II en el año 911 AC, que es de donde sacaron el famoso número 911 que usa la élite mundial para su brujería, como el 11 de septiembre, el número de emergencia 911, etc., que en realidad representa el renacimiento de los asirios y la caída de los israelitas. Que los edomitas toman el carácter de los asirios en su agresividad militar en el futuro. Después de que vieron que el reino de Israel se dividió y estaba débil, y vieron que Asiria tuvo un renacimiento, los edomitas hicieron una revuelta contra Judá, a quien le pagaban impuestos. Y esta revuelta sucedió más o menos en el año 850 AC. Y se describe en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 20. Basado en esta revuelta y en historia de los escitas y los macedonios y los atenienses, lo más probable es que los edomitas salieron durante este renacimiento de los asirios del Medio Oriente hasta el área de las montañas caucásicas, Macedonia y Grecia, entre el año 850 de la revuelta y el año 720 antes del Mesías. De acuerdo al historiador Heródoto, la descendencia de los reyes macedonios, de donde desciende Alejandro Magno, empieza más o menos en el año 700 AC. Y de acuerdo a historia ateniense, el general Quimón, que invadió la isla de Chipre 2 veces, desciende de Cypselus, que existió más o menos en el año 655 antes del Mesías, quien formó la dinastía Cipsélide, que fue el primer amalequita que derrotó a un israelita, un imperio israelita de descendencia espartana o micénica, en la área de Grecia, que cumple también la profecía en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 16, que dice que habrá guerra entre Yahweh y los amalequitas de generación a generación, que en realidad empezó en la área Grecia Peloponese. De acuerdo al historiador Heródoto y la descendencia de Quimón, el ascenso de Amalek tuvo que haber empezado desde el año 700 hasta el año 655 AC, que probablemente es donde sacaron el número 666, que tuvo que haber sido el ascenso del mal, o el ascenso de Amalek, en el año 666 antes del Mesías. Basado en que el 911 AC fue la caída de los israelitas, el año 666 tiene que representar el ascenso de Amalek. Basado en que la élite mundial usa fechas históricas para sus brujerías y sus números masónicos, como lo es el 911, y la fecha que empezó Nimrod su imperio es otra fecha que ellos ponen en sus edificios masónicos.
Lo más probable es que el 666 sea una fecha importante que represente el ascenso de Amalek en el año 666 antes del Mesías. Otra fecha que usa la élite mundial y los masónicos es el llamado Anno Lucis o el año de luz, que de acuerdo a la élite o los masónicos es el año de la creación. Y deja más que claro que la élite mundial usa fechas para sus brujerías y sus números ocultos. De acuerdo a Heródoto, el primer rey de la dinastía macedonia fue Pérdicas el I, que probablemente reinó entre 700 y 650. Y hay artefactos con monedas con un macho cabrío a un lado y el símbolo de Microsoft Windows hoy en día. Los macedonios se consideraban la gente cabra, lo que cabe con la profecía en el libro de Daniel. Los macedonios también presumían descendencia de la área peloponesa en la ciudad de Argos, lo cual probablemente no es cierto, pero estaban tratando de decir que eran israelitas, lo cual lo han hecho en toda la historia. En la área peloponesa existía la civilización micénica y los espartanos. Ahora, para cubrir el último tema de la isla de Chitim o Kitim o Chipre en la historia y en la Biblia. Durante las guerras greco-pérsicas o guerras médicas, desde el año 492 AC hasta el año 478 AC, ocurrieron invasiones a la isla de Kitim o Chipre por parte de la gente que vivía en la área de Grecia, que era generalmente israelitas en el sur o en la isla Peloponese, y de Corinto o Atenas para arriba eran edomitas o amalequitas, y posiblemente un pequeño remanente de los descendientes de Jafet que aún vivían en esa área. En el año 480 AC fue cuando los persas atacaron a los espartanos, que es donde sacaron la película de los espartanos 300. En la película 300 te demuestra cómo los espartanos eran diferentes a los atenienses cuando el rey Leonidas dice que los atenienses son homosexuales. Además, los espartanos tienen también una reputación importante. Después de las guerras greco-persas o guerras médicas, los atenienses formaron la Liga de Delos con el pretexto de formar una unión contra los persas y cobraron impuestos, que fue de donde sacaron sus riquezas para su época de oro a base de mentiras y engaño, como siempre lo ha hecho Amalek. Regresando a la importancia de la isla de Chipre o Kitim, en las escrituras y en la historia, hacia el fin de las guerras greco-persas o guerras médicas, el general Pausanias, que era un espartano, un israelita, invadió a la isla de Chipre, que fue un ataque contra los persas en el año 478 AC. En los años 460 AC, el general ateniense Quimón de Atenas inició una revuelta en Egipto para separar a Egipto del reino persa, y empezó su revuelta a través de invadir la isla de Chipre o Kitim. La revuelta fue un fracaso y los atenienses perdieron muchos soldados, pero Quimón volvería a intentarlo 10 años después. Durante la revuelta ateniense en Egipto, el rey persa manda al profeta Esdras, el famoso profeta Esdras que escribió el cuarto libro de Esdras, a Israel a preparar el camino para que pueda recuperar Egipto de los atenienses. Quimón de Atenas, tras la pérdida de la primera revuelta, se esconde por 10 años. En el año 450 AC, Quimón de Atenas vuelve a invadir a la isla de Kitim o Chipre, y esta vez gana la batalla y gana una
paz con el reino persa y gana la área de Turquía o Jonia como propiedad de Grecia. El trato de paz entre los persas y los atenienses llegó a conocerse como la paz de Quimón. Quimón se murió en la área de Chipre y la área de Chipre que antes se conocía como Chittim hoy en día se llama Larnaca. Después de que los amalequitas lograron esa paz con los persas, empezaron a pelear con los espartanos que eran israelitas, de donde sale la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso la ganaron los espartanos físicamente, pero económicamente quedaron destrozados. Amalek, después de Quimón, vuelve a invadir a la isla de Kitim por tercera vez, de acuerdo al libro de Macabeos, cuando Alejandro Magno invadió al reino persa, más o menos en el año 330 antes del Mesías. Aparte de eso, la isla de Kitim se menciona en el libro de Isaías capítulo 23 y también en el libro de Ezequiel capítulo 27, las cuales son parábolas comparando a Tiro y Sidón con los edomitas y Estados Unidos, y describe la destrucción de los edomitas y la destrucción del imperio edomita, que es Estados Unidos, donde Kitim representa a Amalek. Las parábolas comparando a Tiro, a Esaú y los Estados Unidos son muy similares a las parábolas que se encuentran en el libro de Apocalipsis, que comparan a Babilonia con Estados Unidos. En el libro de Isaías capítulo 23 describe como Tiro parabólicamente Estados Unidos y Edom. Ya no va a poder entrar por la isla de Kitim, como lo hizo 3 veces en la historia, 2 veces bajo Quimón de Atenas y 1 vez bajo Alejandro el Macedonio. En el libro de Ezequiel capítulo 27 versículo 6 describe como Estados Unidos ya no va a poder tener su fuerza bancaria a base de su militar que representa a los asirios, y ya no va a poder tener su fuerza bancaria que viene de la isla de Kitim, o sea que viene de Amalek. En el libro de Ezequiel capítulo 27 versículo 6 dice así: de castaños de Basán hicieron tus remos, compañía de asirios hicieron tus bancos de marfil, de la isla de Kitim. Kitim representando a Amalek o los falsos judíos, y los bancos representando el sistema financiero de los Estados Unidos, el sistema bancario o los bancos centrales. El libro de Isaías capítulo 23 compara a Tiro con Estados Unidos, y en el versículo 17 dice esto: y acontecerá que al fin de los 70 años o un tiempo completo visitará Yahweh a Tiro o a Estados Unidos, y se tornará su ganancia, y otra vez fornicará con todos los reinos de la tierra sobre la haz de la tierra, la cual suena muy similar a Apocalipsis cuando describe a Babilonia, mas su negociación y su ganancia será consagrada a Yahweh, no se guardará ni se atesorará, porque su negociación será para los que estuvieron delante de Yahweh o los israelitas, para que coman hasta hartarse y vistan honradamente. El libro de Ezequiel capítulo 27 compara a Tiro y a Sidón con Edom y los Estados Unidos, y describe la destrucción de sus grandes mercados, como lo es Wall Street, y describe su fin de esta manera:
Ezequiel 27, versículo 36. Los mercaderes de los pueblos silbarán sobre ti. Vendrás a ser espanto y dejarás de ser para siempre.